Antes de dar inicio, quiero saber si reciben el audio correctamente y la imagen inicial, por favor. Bien, hemos estado entonces trabajando los compuestos aromáticos y trabajamos en particular el benceno, que es el aromático representativo, y vimos las propiedades que tiene la estructura del benceno, que es la aromaticidad, y también vimos el concepto de moléculas antiaromáticas y no aromáticas. Vamos a revisar estos conceptos con un pequeño video, por favor. En este segundo vídeo sobre el benceno vamos a ver su propiedad más característica, llamada aromaticidad. La aromaticidad es una estabilización debida a la resonancia que presenta este tipo de anillos. El benceno está formado por 6 electrones pi que están deslocalizados a lo largo de todo el anillo, de manera que los orbitales p que forman parte de cada uno de estos carbonos solapan entre ellos dando lugar a una nube electrónica. Esa deslocalización le confiere a la molécula una enorme estabilidad. El benceno es mucho más estable que moléculas que no tengan esta deslocalización cíclica. Vamos a hacer un pequeño dibujo para ver mejor a qué me refiero. Voy a dibujar un benceno, pero voy a intentar pintarlo en un plano perpendicular a la pantalla del ordenador, que bueno, no lo he conseguido, pero... y en cada uno de estos carbonos vamos a tener un orbital p que es perpendicular, va a estar situado perpendicular al plano de la molécula. Si esta molécula está dibujada en el plano perpendicular a la pantalla, estos orbitales van perpendiculares a ese plano. Y todos ellos están paralelos unos respecto a otros. Debido a eso, se va a producir el solapamiento de estos 6 orbitales p. Es decir, estos dos orbitales van a interaccionar y solapar. Esto genera un enlace doble carbono-carbono. Pero ese solapamiento no solo ocurre ahí, también va a ocurrir aquí en esta otra posición. Y también aquí. Solamente hay 6 electrones que podrían dar lugar a 3 dobles enlaces, pero esos dobles enlaces no están situados en ninguna posición concreta, sino que se deslocalizan por toda la molécula. Esta deslocalización, según la mecánica cuántica, le confiere a una molécula una enorme estabilidad, y esa estabilidad se conoce como aromaticidad. La aromaticidad es la palabra que utilizamos para indicar que estos sistemas son especialmente estables debido a esta deslocalización cíclica de la carga. Para que un sistema sea aromático debe de cumplir unas reglas que se conocen como las reglas de Huckel. Y son 3 reglas muy sencillas. Un sistema para ser aromático tiene que ser plano. Si algún átomo de carbono no se encuentra en el mismo plano que los demás, su orbital no queda paralelo a los demás y por tanto ya no se produce el solapamiento. En cuanto ese solapamiento ya no ocurre, rompemos la deslocalización cíclica y por tanto la estabilidad de la molécula. No debe tener carbonos sp3, sin carbonos sp3 en el ciclo.
Después, por otro lado, debe tener conjugación cíclica. Conjugación cíclica, es decir, se deben alternar enlaces doble, simple, doble, simple. Eso va a permitir la deslocalización cíclica de la carga. Y por otro lado, debe cumplir una fórmula que es 4n más 2 electrones pi. El anillo debe poseer 4n más 2 electrones pi. Si cumple esto, se dice que el sistema es aromático. En el caso de que cumpla 4n electrones pi, es especialmente inestable y se denomina antiaromático. Sería un sistema antiaromático, con 4n más 2 aromático. Especialmente estable, con 4n antiaromático. Si no cumple las dos primeras condiciones, es no aromático. Por ejemplo, podemos aplicar estas reglas al benceno. El benceno es un sistema plano. Todos los átomos se disponen en el mismo plano. No tiene ningún carbono sp3 en el ciclo. Puede haber carbonos sp3 como sustituyentes, no hay problema ninguno. El tolueno tiene aquí un carbono sp3 y eso no quita que el anillo sea aromático. Y presenta conjugación cíclica. Tenemos enlaces doble, simple, de manera que en conjunto generan una nube electrónica que permite deslocalizar la carga. Y posee cada enlace doble son 2 electrones pi. Por tanto, tiene 2, 4, 6. Posee 6 electrones pi. Y va a cumplir, esto hace que cumpla la regla 4n más 2 con n igual a 1. Antes se me olvidó comentar los valores que puede tomar n. En el caso de un sistema aromático, la n puede valer 0, 0, 1, 2, 3, etc. Es decir, sistemas con 4 y 2, 6 electrones pi, para n, si empezamos con n0, un sistema con 2 electrones pi puede ser aromático. Un sistema con 6 también. Un sistema con 2 por 4, 8 y 2, 10 también. O con n3, 3 por 4, 12 y 2, 14 también. Pero, por ejemplo, si un sistema tiene aquí con n1, tiene 4 electrones pi, es antiaromático. O si tiene 8, también lo es. O con n igual a 3, 3 por 4, 12, con 12 también es antiaromático y, por tanto, Bien, entonces para contar los electrones del sistema pi tenemos dos modos. Uno, contar 2 electrones por cada doble enlace que dibujamos en una estructura de Kekulé, 2, 4, 6, o contar un electrón por cada carbono sp2 que se encuentra en el anillo. Tenemos 6 carbonos en el anillo de benceno, entonces cada uno contribuyendo con un electrón en un orbital 2p, como acá, y tenemos entonces en total 6 electrones. De una manera o la otra tenemos el número de electrones pi para ver si satisfacemos 4n más 2 con un n que va a ser 1, 2, 3, etc. O satisfacemos 4n para que clasifiquemos la molécula como aromática o antiaromática. especialmente inestable. Vamos a dibujar algunos ejemplos de sistemas aromáticos un poco peculiares, bastante distintos al benceno. Por ejemplo, un ciclo de 3 con un doble enlace aquí y al que le vamos a poner aquí una carga positiva. Este carbono cargado positivamente no es sp3. Un carbocatión es un carbono sp2. sp2, sp2, por tanto tenemos todo carbonos sp2. Y es plano, cumplimos la primera regla de Huckel. ¿Y cuántos electrones pi posee la molécula? Pues tiene un doble enlace, por tanto tiene 2 electrones pi. Va a cumplir la fórmula 4n más 2 con n igual a 0. Esta molécula es aromática. Sin embargo, si ese ciclo de 3 le ponemos un carbanión, ese carbanión también es un carbono sp2. Se considera plano sp2 y se cuenta ese par como como un par de electrones pi. Por tanto, estamos en este caso ante 4, 2, 4, 4 electrones pi. Y por tanto lo que cumplimos es la fórmula 4n con n igual a 1. Eso significa que esta molécula que acabo de dibujar es antiaromática. Es una molécula antiaromática. Como podemos ver, hay sistemas como cationes o incluso carbaniones que pueden ser aromáticos. Radicales no. Radicales no, tendríamos un número impar de electrones pi y esos nunca son aromáticos. Por ejemplo, imaginemos un ciclo de 5, vamos a pintar un ciclo de
de 7, no sé qué acabo de dibujar aquí, 1, 2, 3, 4, vaya, ni de 5 ni de 7. Bien, vamos a dibujar un ciclo primero de 5. Vamos a dibujar un ciclo de 5, un ciclo pentano, 2 dobles enlaces, ciclo pentadieno y un carbanión en esta posición. Posee 2, 4 y ese par solitario también se cuenta. 6 electrones pi, por tanto molécula aromática. 4 cumple la fórmula 4n más 2 con n igual a 1. 4 por 1, 4 y 2, 6. Por tanto, sistema aromático. Si le ponemos una carga positiva, ocurre como antes, no es aromático. Vamos a dibujar ahora, voy a intentarlo al menos, un ciclo de 7. Vamos a colocarle 3 dobles enlaces y en esta posición una carga positiva. Carbono sp2, sistema plano. Sistema conjugado. Si vamos moviendo los dobles enlaces, la carga va pasando por todos los carbonos. Electrones pi, 6, 2, 4, 6. 6 electrones pi. Por tanto, cumple 4n más 2 con n igual a 1. Aromático. Es un sistema aromático. Si le ponemos, por el contrario, una carga negativa, pues no, pasaría a ser antiaromático. Este sistema con un carbanión ahí es un sistema antiaromático porque ahora tiene 2, 4, 6 y el par hay que contarlo también. 8 electrones pi. 4n con n igual a 1. No, a 2. Por tanto, antiaromático. Existen algunas moléculas muy famosas, como por ejemplo la piridina, que también son aromáticas. La piridina posee también 6 electrones pi, no hace falta contar este par solitario del átomo de nitrógeno, 6 electrones pi, por tanto sistema aromático. Y más peculiar es, por ejemplo, el pirrol o el tiofeno o el furano, en los que el nitrógeno tiene un par solitario que sí hay que considerarlo como aromático. El par aromático y los dos dobles enlaces permiten tener 6 electrones pi y cumplir Huckel, y es una molécula aromática. Vamos a dibujar aquí el pirrol para ver los orbitales y cómo consigue deslocalizar la carga, igual que si fuera un benceno. El par solitario se dispone en un orbital que queda paralelo a los orbitales p de los carbonos que forman el anillo pirrol. Y esto permite la deslocalización cíclica de la carga. Aquí tenemos, igual que en el benceno, ese solapamiento que permite el movimiento de 6 electrones pi, los del par libre y los 2 de los dobles enlaces. Y por tanto esa deslocalización cíclica de 6 electrones pi le confiere al pirrol una especial estabilidad. De igual manera le va a ocurrir al furano y al tiofeno. Si dibujamos, por ejemplo, el furano, es esta molécula con un oxígeno, y este oxígeno tiene 2 pares solitarios. Uno lo pinto dentro del anillo porque es aromático, el otro fuera porque no lo es. Y de nuevo, si intentamos dibujar los orbitales, tenemos un orbital que tiene aquí un par y no es aromático, un par solitario y no es aromático. Lo oriento de forma que no queda paralelo a los carbonos, a los orbitales de los carbonos. Sin embargo, aquí, sobre el oxígeno, tenemos otro par solitario que se dispone paralelo a los orbitales p de cada uno de los carbonos de la molécula. Y ahí es donde se va a producir de nuevo esa interacción entre esos 5 orbitales que permite la deslocalización, la libre deslocalización de la carga, y por tanto son moléculas aromáticas. Es cierto que el pirrol es más aromático que el furano. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es menos electronegativo y por tanto retiene cerca de él menos la nube pi que el oxígeno. El oxígeno retiene en esta zona la densidad electrónica y dificulta o impide su libre deslocalización y por tanto va disminuyendo la aromaticidad. La aromaticidad no es algo absoluto, algo no es aromático o no aromático. Es cierto, hay moléculas que no son aromáticas, punto. Y hay moléculas
digamos, la más aromática es el benceno. Y a partir de ahí, otras moléculas, como por ejemplo heterociclos, pues comparadas con el benceno, van a ser menos aromáticas debido a la presencia de heteroátomos que retienen la nube pi, impidiendo deslocalizarla. Cuanto más la retienen, menos aromáticos son. Bueno, vamos a dejar aquí esta idea con estos ejemplos. Es una primera aproximación a la razón por la que el benceno es especialmente estable, molécula con una muy baja energía, debido a la posibilidad de deslocalizar sus 6 electrones pi a lo largo del anillo. No se sitúan en determinadas posiciones, sino que están moviéndose en torno a ese anillo de 6 átomos de carbono, formando una nube pi. Bien, entonces este video nos ha mostrado muy rápidamente el aspecto de la aromaticidad, la deslocalización de electrones del sistema pi. Y como trabajamos con el benceno y muchos de sus derivados, es también importante refrescar un poco la nomenclatura, para lo que vamos a ver un pequeño video también del uso de la nomenclatura IUPAC y nomenclatura común para compuestos importantes aromáticos derivados del benceno u otros. Hola, este es el primer vídeo de una serie en la que vamos a estudiar las propiedades y reactividad del benceno. En este primer vídeo vamos a ver cómo se nombran los compuestos derivados del benceno. Tenemos aquí a la derecha un modelo molecular en el que aparece el benceno, que está formado por 6 carbonos, 6 hidrógenos y posee 3 dobles enlaces deslocalizados, es decir, 6 electrones pi que se deslocalizan a lo largo del anillo y le confieren una importante estabilidad que denominamos aromaticidad. Bien, vamos a ir viendo la nomenclatura del benceno. Debemos distinguir la situación en la que el benceno posee un solo sustituyente, dos sustituyentes o es polisustituido. Entonces vamos a empezar con unos primeros ejemplos de bencenos con un solo sustituyente. Bencenos con un sustituyente nada más. Por ejemplo, vamos a colocarle al benceno pues un halógeno, un cloro, y para nombrar esta molécula pues simplemente nombramos el sustituyente, que es cloro, y lo terminamos en el nombre del anillo, que es benceno. Por tanto tenemos el clorobenceno. Y así podemos ir nombrando cualquier tipo de compuesto que lleve un solo sustituyente sobre el anillo. Por ejemplo, si tenemos un metilo sobre un benceno, pues se conoce como el metil, es metilbenceno. El metilbenceno, todo junto, sin separaciones. También tiene un nombre común muy aceptado, que es tolueno. El tolueno o metilbenceno. Y bueno, voy a dibujar otro ejemplo, un benceno con un grupo NO2. El grupo NO2 se conoce como grupo nitro, por lo tanto estamos ante el nitrobenceno. Ahora vamos a comentar qué ocurre cuando el benceno está disustituido. Posee dos sustituyentes. ¿Qué ocurre si tenemos un benceno con dos sustituyentes? Pues nos vemos obligados a indicar la posición que ocupan esos sustituyentes. Por ejemplo, imaginemos un anillo aromático que contiene un cloro y un bromo. Se nombran ordenados alfabéticamente, es decir, es un bromo cloro-benceno, pero hay que indicar que van en posición 1,2, es decir, se trata del 1,2 guión, y ahora alfabéticamente ordenamos los sustituyentes bromo, cloro, perdón, ¿qué acabo de hacer? Ordenamos alfabéticamente los sustituyentes precedidos de sus localizadores. Por tanto, vamos poniendo, numeramos carbono 1, carbono 2. 1 bromo, 1 guión bromo, 2
clorobenceno. Ese es el nombre de esta molécula. Pero esa posición 1,2 se puede representar también mediante, mediante una partícula que es orto. Bien, podemos escribirlo, orto, guión, y el nombre de la molécula, bromoclorobenceno, bromoclorobenceno. Es habitual representarla simplemente por una O. Se escribe en cursiva y con minúscula. Orto, bromo, clorobenceno. Es innecesario indicar que van en posición 1,2, puesto que orto representa eso, que los grupos van en posición 1,2. Solo se puede utilizar, evidentemente, cuando hay dos sustituyentes. Si hay más de dos, no podemos indicar la posición de los tres o de todos los grupos de esta forma. Ahí, en ese caso, nos vemos obligados a utilizar localizadores, pero en casos de dos sustituyentes sí lo podemos usar. Por ejemplo, si tenemos un benceno en el que pues tenemos un nitro y por ejemplo un cloro, pues alfabéticamente va antes el cloro, la numeración es 1, 2, 3 y estamos ante un 1-cloro, 3 nitro, benceno. Pero también lo podemos llamar meta, M-cloro, nitro, benceno. Meta indica posición 1,3 de los sustituyentes. Orto 1,2, meta 1,3. Y, por ejemplo, si tenemos una molécula que tiene 1H en esta posición y un bromo en esta otra, bueno, sería conveniente saber que el benceno con un grupo hidroxilo, con un OH, se conoce como fenol. Recibe el nombre común de fenol. Por tanto, podemos, si utilizamos el nombre de fenol, en vez de llamarlo, por ejemplo, bueno, es que bencenol no se usa. Si lo llamamos fenol, solo tenemos que indicar que en posición 4, respecto al OH, 2, 3, 4, hay un bromo, es decir, 4 bromo fenol. Pero también podemos poner una P minúscula que indica para. Para es posición 1, 4. Para bromo fenol. Por supuesto, el OH va en posición 1, que es el grupo funcional, y en la posición 4 o posición para está el bromo. 4 bromofenol para bromofenol. Bien, en el caso de que tengamos más de dos sustituyentes, nos vemos obligados a numerar. Por ejemplo, si tenemos una molécula que tiene un bromo, un cloro y un nitro, pues debemos numerar el anillo de manera que los localizadores sean los menores posibles para los diferentes sustituyentes. Esa numeración pues debería partir del bromo 1, 2, 3, 4 para que los sustituyentes estén en posición 1, 2, 4 y los ordenaríamos alfabéticamente precedidos de sus localizadores. Así, por ejemplo, primero va el bromo alfabéticamente, es 1 bromo, después va el cloro, 2 cloro, después va el nitro, 4 nitro y lo acabamos en benceno. Debes observar que los localizadores van separados por un guión de las letras en todos los casos y todo va escrito seguido sin separaciones. Bien, existen bencenos, existen derivados del benceno con numerosos derivados del benceno con nombres comunes. Ya he comentado algunos de ellos, por ejemplo, vimos antes el metilbenceno, que se conoce como tolueno. Hace un momento comenté que un benceno con un grupo hidroxilo se conoce como el fenol. Por ejemplo, si tenemos un benceno con un grupo NH2, es anilina. La anilina. Si tenemos, por ejemplo, un benceno con un grupo metóxido, OCH3, recibe el nombre del anisol.
incluso bencenos disustituidos que tienen también nombres comunes, por ejemplo los dimetilbencenos, se llaman silenos. Por ejemplo, este es el ortosileno, porque está en posición 1,2, están los metilos en posición 1,2, por tanto estamos ante el ortosileno. También son muy compuestos muy importantes, muy conocidos, el ácido derivado del benceno, llamado ácido benzoico, también el aldehído, conocido como benzaldehído, el benzaldehído. También tenemos, por ejemplo, compuestos con bencenos con grupos acetilos. Se llama acetofenona, su nombre común, la acetofenona. Y también la acetona, que lleva de cadenas fenilos, conocida como la benzofenona. La cantidad de compuestos o nombres comunes es grande, porque son compuestos muy importantes, conocidos desde hace años, y se les dio según se iban descubriendo estos nombres comunes, y son aceptados por la IUPAC y utilizados para referirnos a estas moléculas. Por ejemplo, si tenemos un benceno con un ácido carboxílico, que después lleva unos sustituyentes, por ejemplo, imaginemos que lleva un OH, un bromo, un nitro. El ácido es el grupo prioritario, el grupo funcional, y podemos llamar al benceno junto al ácido benzoico, y después numeramos para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Es cierto que el OH también es un grupo funcional, pero aquí no actuará como sustituyente, dado que el ácido es la función principal de la molécula. Y ahora ordenamos alfabéticamente esos sustituyentes. Tenemos en posición, tenemos que empezar por ácido, 3, bromo, 2 hidroxi, 5 nitro, benzoico. Tenemos en la posición 3 un bromo, en la posición 2 tenemos un grupo hidroxi y en la posición 5 un nitro, por tanto lo he ordenado alfabéticamente de forma correcta, y no lo termino en benceno sino en benzoico, en ácido benzoico, puesto que se trata de un ácido benzoico sustituido. Si tenemos una molécula con un grupo NH2 que tiene un bromo, en posición 1, 2, 3 es 3-bromo-anilina, se llama anilina, la 3-bromo-anilina. También la meta-bromo-anilina, Si tenemos un benceno que posee un grupo metóxido y, por ejemplo, 2 grupos nitro, se podría llamar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5 dinitro. Como son iguales, vamos a usar la partícula di para indicar que hay 2 nitros en posición 3, 5. Y después, si conocemos el nombre común del metoxibenceno, que es el anisol, lo podemos nombrar de esta manera, el 3,5-dinitroanisol. O un metilbenceno con un bromo en posición 2 es un orto-bromo-tolueno. También puede ser el 2. No. También puede ser la posición 1 de la molécula. Por supuesto, es el carbono del bromo, puesto que va antes alfabéticamente, 2 el metilo, y podemos nombrarlo como un 1-bromo, 2-metil benceno.
o ortobromotolueno. Bien, hemos puesto unos cuantos ejemplos, dibujado algunas moléculas con nombres comunes muy conocidos y aceptados. Hemos nombrado bencenos monosustituidos, bencenos disustituidos empleando las partículas ortometapara y bencenos polisustituidos en los que nos vemos obligados a numerar el benceno para poder especificar la posición de los diferentes grupos en la molécula. De momento, en este primer vídeo es todo, una pequeña introducción a la nomenclatura del benceno. En el siguiente vídeo vamos a hacer un pequeño comentario sobre la aromaticidad del benceno y su especial estabilidad debido a esa resonancia con nombres comunes muy conocidos y aceptados. Hemos nombrado bencenos monosustituidos, bencenos disustituidos empleados con nombres comunes muy conocidos y aceptados. Hemos nombrado bencenos monosustituidos, bencenos disustituidos empleando las partículas ortometapara y bencenos polisustituidos en los que nos vemos obligados a numerar el benceno para poder especificar la posición de los diferentes grupos en la molécula. De momento, en este primer vídeo es todo, una pequeña introducción a la nomenclatura del benceno. En el siguiente vídeo vamos a hacer un pequeño comentario sobre la aromaticidad del benceno y su especial estabilidad debido a esa resonancia que lo caracteriza. Y después vamos a pasar ya a ver las diferentes reacciones del benceno y algunas síntesis sencillas para aplicarlas. Hemos nombrado bencenos monosustituidos, bencenos disustituidos. He puesto unos cuantos ejemplos. Bien, quiero detenerme en esta parte porque son varios tipos de compuestos derivados de benceno que tienen nombres que debemos conocerlos: tolueno, fenol, anilina, anisol, los exilenos, que son 3, ortoexileno, metaexileno y paraexileno, ácido benzoico, formaldehído, acetofenona, benzofenona, y están también los ácidos toluicos, que tienen el ácido carboxílico y el metil en orto, meta, para, y es entonces un conjunto de compuestos aromáticos que es necesario conocerlos en su estructura y sus nombres, tanto comunes como nombres IUPAC. Bien, vamos a seguir adelante ahora con el tema de las reacciones de los compuestos aromáticos, viendo cuáles son las principales reacciones que puede hacerse con el benceno, para lo que voy a colocar un documento. Un minuto, por favor. Bien, entonces nos basamos en el capítulo 17 del texto de Wade, reacciones de compuestos aromáticos, y en este documento que estaba disponible en Internet, preparado por Joe Blackburn, donde hay los conceptos principales de lo que son estas reacciones de los compuestos aromáticos. ¿Cuáles son? Decíamos al inicio de los compuestos aromáticos que tienen una diferencia importante con
los compuestos alifáticos, alquenos y alquinos en cuanto a su reactividad. Los compuestos alquenos y alquinos se caracterizan por hacer reacciones de adición como la hidrogenación, la halogenación, la hidrohalogenación, la hidratación y otras reacciones donde se hace una adición de A a B, donde A va sobre un carbono y B sobre el otro. En cambio, los compuestos aromáticos se distinguen por hacer reacciones de sustitución y en este caso se denomina sustitución electrofílica aromática porque hay un reemplazo de un hidrógeno en el anillo de benceno por un electrófilo que se va a quedar unido al carbono del cual se ha abstraído un hidrógeno. Entonces, esta reacción va a pasar por un mecanismo que está en este diagrama, donde tenemos el anillo aromático, esta es la nube electrónica que está sobre el anillo, el sistema de electrones pi, y un electrófilo va a ser entonces atacado por estos electrones del sistema pi en un carbono dado. Y en un primer tiempo vamos a formar un intermediario cargado positivamente. La carga viene de la carga positiva del electrófilo y este se llama un complejo sigma, donde hay deslocalización de la carga positiva, pero es una aromaticidad menor y una base va a tomar el protón para que se recupere esta aromaticidad que tenía el anillo bencénico al inicio. Entonces, vamos a ir en dos etapas, una reacción que sucede en dos etapas. Una primera etapa que será lenta, que será la adición del electrófilo al anillo aromático, y la segunda etapa que será la eliminación de un protón para recuperar la aromaticidad. Entonces, cuando en la primera etapa hay un ataque sobre un electrófilo o de un electrófilo sobre el anillo aromático, se forma este complejo llamado sigma, que vemos acá, donde empleamos una de las estructuras de Kekulé, y acá tenemos un par de electrones que sabemos que no están localizados en este sitio, pero es una forma de explicar lo que va sucediendo. Entonces, tener este par de electrones acá que se emplean para unirse al electrófilo. Entonces, acá se ha formado un enlace y deja este carbono sin su electrón, dándole una carga positiva, será un entonces carbocatión, y podemos mover los electrones de este doble enlace para que formen acá el doble enlace y la carga positiva recorre a este carbono, y con este otro doble enlace lo mismo y la carga viene acá, teniendo entonces tres estructuras resonantes que están relacionadas entre ellas por esta flecha con doble cabeza. Y todo entre corchetes, y es el complejo llamado complejo sigma o ion arenium, o también intermediario de Wheeland. Y en la segunda etapa está la pérdida del protón, que da el anillo aromático nuevamente, porque este par de electrones del enlace carbono-hidrógeno neutralizan la carga positiva y recuperamos la aromaticidad, quedándose sobre el anillo el electrófilo y teniendo como su fruto la base y unida al protón. Bien, entonces vamos a encontrar reacciones importantes que tienen este mecanismo de la sustitución electrofílica aromática en dos etapas. Una primera etapa de adición del electrófilo al anillo, unión del electrófilo al anillo, y una segunda etapa, la pérdida de un protón para recuperar la aromaticidad. Entonces, las reacciones de halogenación de benceno se dan con los halógenos cloro y bromo, pero requieren
de un ácido de Lewis que actúa como catalizador para generar un electrófilo suficientemente fuerte como para unirse al anillo aromático. Entonces, se propone de que el bromo y el bromuro de hierro, que es el ácido de Lewis que se emplea, formen este complejo, primeramente, donde el hierro tiene un orbital vacío y este par de electrones de este átomo de bromo se aloja en ese orbital vacío, haciendo entonces que el enlace bromo-bromo sea más débil y este par de electrones del anillo pueda hacer una unión a este átomo de bromo, rompiéndose este enlace y liberando el tetrabromuro de hierro con una carga negativa. Y a partir de este intermediario, perder un protón con un bromuro y formar el bromobenceno más ácido bromídico. Entonces, esta es una de las posibilidades de que el ácido de Lewis forme primeramente esta especie, pero también está otra posibilidad, que es que el ácido de Lewis rompa primeramente este enlace bromo-bromo, llevando el par de electrones sobre este orbital vacío, de tal manera que se forme este anión hierro bromo 4 menos, por un lado, y por otro lado, el bromo más. Y el bromo más, como electrófilo, se una directamente al anillo y luego tengamos la pérdida de un protón para regenerar la aromaticidad y quedar con el bromo unido al anillo. Entonces, esta es la reacción de bromación de benceno que tiene este mecanismo. Y este diagrama de energía, donde los reactantes están a este nivel, está el benceno, el bromo y el catalizador tribromuro de hierro, que en una primera etapa lenta de energía de activación importante, pasa al intermediario, este complejo sigma o intermediario de Wheeland, que en una segunda etapa rápida con una energía de activación pequeña da el producto final bromo-benceno. Esta curva es muy similar a la que ya hemos visto en el caso de la SN1 y de las E1 también. Bien, entonces es una reacción exotérmica. Finalmente liberamos 10.8 kilocalorías por mol en esta bromación de benceno. Bien, la reacción con cloro tiene el mismo principio, es el mismo mecanismo, y para esto se emplea un ácido de Lewis en base a cloro también, que es el cloruro de aluminio, puede ser también el cloruro de hierro. Lo importante es que el metal tenga un orbital vacío, vacante, que pueda alojar un par de electrones que vienen del anillo aromático. Entonces, la función del pueda alojar un par de electrones que vienen del halógeno, ¿no? Ya sea el cloro o el bromo. Esa es la función del catalizador ácido de Lewis. Entonces, si nosotros vemos la diapositiva anterior y ponemos cloro acá y cloruro de aluminio, AlSl3, entonces el aluminio tiene también un orbital vacío y aloja un par de electrones de un átomo del halógeno o rompe finalmente el enlace cloro-cloro, generando el electrófilo cloro más, que se va a unir de la misma manera que vemos acá al anillo y dejando el cloro sobre el anillo como producto final, y será el cloro-benceno. Entonces, la bromación y la cloración tienen exactamente el mismo principio y el mismo mecanismo. En cuanto a la iodación, para poder generar un electrófilo yodo más, se requiere entonces hacer una oxidación de yodo con ácido nítrico en medio ácido, de tal manera que el yodo se oxida y forma el catión yodo más dióxido de nitrógeno más agua.
Entonces, este va a ser el electrófilo que se va a unir al anillo aromático y luego de la pérdida de protón tendremos iodo-benceno como producto. Flúor no se introduce de esa manera porque es muy reactivo y no es posible de hacer una fluoración directamente. Entonces, solamente hacemos halogenación con cloro, bromo y con yodo. Lo más corriente es la cloración y la bromación del benceno. Otra reacción importante es la nitración. La nitración que debe formar en un primer tiempo el electrófilo y el catión nitronio, que es el catión NO2 más. Vamos a reemplazar un hidrógeno del benceno por un grupo nitro. Y este electrófilo NO2 más se va a formar por reacción de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Son ambos ácidos, pero ácido sulfúrico es más fuerte que ácido nítrico. Vemos acá la estructura del ácido sulfúrico y la estructura del ácido nítrico. Entonces, el ácido sulfúrico va a ceder un protón al ácido nítrico en este oxígeno. Tendremos agua unida al nitrógeno con una carga positiva. Si perdemos agua, entonces liberamos un catión NO2 más. NO2 más, que tiene esta estructura, hay 4 enlaces para el nitrógeno, por esto la carga positiva, se va a unir al anillo aromático y luego de la pérdida del protón tendremos el grupo nitro que queda sobre el anillo aromático. La sulfonación es una tercera reacción, tercer tipo de reacción importante para introducir sobre el anillo aromático el grupo sulfónico. Este es el ácido benceno sulfónico. Y esta reacción se va a dar con trióxido de azufre, que va a actuar como electrófilo, y aquel azufre tiene un orbital vacío que puede alojar directamente este par de electrones del anillo aromático. Y además, trióxido de azufre tiene todas estas formas de resonancia que muestran en estas tres estructuras que el azufre tiene una densidad de carga positiva. Acá está como una carga completa, más, en tres estructuras de resonancia. Entonces, un sitio electrófilo, y es al azufre que se une este par de electrones, y el par de electrones acá del enlace doble azufre-oxígeno se pone sobre el oxígeno. Este es un intermediario neutro, esta vez, porque el electrófilo es neutro, no tiene carga, y la pérdida de este protón regenera la aromaticidad y ese protón se une a este oxígeno creando este ácido benceno sulfónico. Vean que es SO3H, es un ácido fuerte, y este anillo está reemplazando un OH que si lo pusiéramos acá en lugar del anillo aromático tendríamos el ácido sulfúrico, que es un ácido muy fuerte. Si vamos atrás, vemos el ácido sulfúrico, quitamos el grupo OH y ponemos un anillo de benceno, es el ácido benceno sulfónico SO3H, y este protón se libera fácilmente siendo un ácido entonces muy fuerte, el ácido benceno sulfónico. Bien, en el caso de la sulfonación, todas las etapas de esta reacción son reversibles y por lo tanto pueden ir hacia atrás y podemos quitar un grupo sulfónico calentándolo en medio ácido sulfúrico diluido, y a este proceso se conoce con el nombre de desulfonación.
Es el único caso donde tenemos reversibilidad en el camino de la reacción. En las demás reacciones, la bromación, la cloración, iodación, la nitración son irreversibles. No podemos, a partir de nitrobenceno, por ejemplo, obtener benceno, o a partir de bromobenceno, quitar el halógeno por reversibilidad, como es el caso con el grupo sulfónico, donde podemos incorporar el grupo sulfónico y también podemos quitarlo en medio ácido diluido, ácido sulfúrico diluido y el ácido benceno sulfónico reaccionan en las etapas hacia atrás para liberar benceno y ácido sulfúrico. Este es un, entonces, digamos, proceso que se puede emplear para reemplazar los hidrógenos del benceno por deuterios si se emplea agua deuterada y ácido sulfúrico deuterado de 2SO4 en D2O, de modo que incorporamos el grupo sulfónico deuterado y lo quitamos donde vamos al tiempo de quitarlo, tener protones que vienen del agua deuterada y se van poniendo en lugar de los hidrógenos, generando de este modo el benceno D6 deuterado 6 veces, es lo que significa, y que es un solvente que se emplea para hacer experimentos de resonancia magnética nuclear para tener entonces deuterios en lugar de protones, y no hay señal en la RMN de los deuterios, por lo que muchas veces algunos compuestos que no se disuelven en otro tipo de solventes pueden disolverse en deuterio, en benceno deuterado, perdón. Bien, otras reacciones importantes son las reacciones de alquilación de Friedel-Crafts, donde vamos a poder preparar alquilbencenos a partir de benceno y de un halogenuro de alquilo, empleando un ácido de Lewis para crear el electrófilo que va a ser, en este caso, un carbocatión. Entonces, los halogenuros de alquilo, como sabemos, existen en diferentes sustratos primarios, secundarios, terciarios, pero la presencia de un ácido de Lewis va a poder hacer que se rompa el enlace carbono-halógeno, generando un electrófilo carbocatión. Ese electrófilo va a unirse al anillo aromático y va, después de la desprotonación, quedar sobre el anillo como grupo alquil, generando entonces un alquil benceno. Ejemplo de la formación de un carbocatión, tenemos este sustrato halogenado que es secundario, cloruro de aluminio, que es ácido de Lewis, que va a romper el enlace carbono-cloro generando este carbocatión. No está claro si se rompe completamente o se forma esta especie, pero de todos modos el electrófilo estará acá con este carbono con carga positiva, que es un carbocatión secundario relativamente estable. O también podemos generar a partir de un alqueno por adición de ácido fluorhídrico el electrófilo que está acá. O también la pérdida del grupo oxidrilo con trifluoruro de boro y formar carbocatión. En los tres casos
el carbocatión es el electrófilo y es el que se va a unir al anillo aromático. Esta reacción de alquilación de Friedel-Crafts la vemos acá. El doble enlace se une este par de electrones al carbocatión, generamos el complejo sigma y luego quitamos un protón para regenerar la aromaticidad y hemos dejado sobre el anillo este grupo isopropil y de ese modo tenemos un derivado alquilbenceno. Esta es la reacción de alquilación de Friedel-Crafts. En el caso de generar un carbocatión terciario, el carbocatión terciario es muy estable, se genera más fácilmente que un secundario, que es también estable, pero mucho menos que el terciario, pero muchísimo más que un primario. Y los carbocationes primarios son difíciles de manejar en la alquilación de Friedel-Crafts, puesto que son susceptibles a reordenamientos rápidos para convertirse en carbocationes más estables. Es decir, un primario se puede transformar rápidamente en un secundario antes de que ataque al anillo aromático. Entonces, el carbocatión que va a unirse al anillo aromático ya no será el inicialmente formado y podemos tener un producto que ha incorporado una cadena alquil transpuesta, ya modificada, y no es lo que se desea. Entonces, es aplicable solamente con cadenas pequeñas, cortas, como un grupo metil, por ejemplo, que puede incorporarse, no hay transposición posible, un grupo etil tampoco, entonces un grupo, sí, los dos solamente metil-etil, porque ya con 3 carbonos el carbocatión propil en carbono terminal puede tener una migración de hidruro del carbono central y formar un carbocatión secundario, que es este justamente isopropil. Si hubiéramos generado en este carbono, tendríamos acá CH2 más, sería un carbocatión primario, y un protón de acá migraría rápidamente para generar este secundario, y en lugar de que sea una cadena de 3 carbonos lineal que se une al anillo, se une esta cadena con el carbono central, que es el grupo isopropil, y no es el que se desea incorporar. Entonces es una limitante de la reacción de alquilación de Friedel-Crafts. Acá la reacción no funciona si el benceno tiene un sustituyente que es más desactivante que un halógeno, por ejemplo. Es decir, que hay una densidad de carga negativa en el anillo que es muy, muy baja como para poder unirse al electrófilo. Pero de lo que hablábamos es que estos carbocationes pueden transponerse y de ese modo la reacción de cloruro de propilo, por ejemplo, con cloruro de aluminio, forma inicialmente el carbocatión primario, pero rápidamente se transpone al carbocatión secundario isopropil y este es el que se une al anillo aromático. Entonces el producto ya no es el que se deseaba, sino otro. El producto es alquilbenceno es más reactivo que el benceno, si es el caso, entonces vamos a tener una activación por el grupo alquil. Vamos a ver posteriormente a qué se refieren los grupos activantes o desactivantes y vamos a poder incorporar más de una vez el grupo alquil. Son las desventajas o limitaciones de la alquilación de Friedel-Crafts. Y por último tenemos la asilación de Friedel-Crafts, donde se genera un electrófilo que es el catión asilio a partir de un cloruro de ácido por efecto de un ácido de Lewis, y este catión o ion asilium es el electrófilo que se une al anillo aromático formando este complejo sigma,
y luego de la pérdida del protón se regenera la aromaticidad y se queda un grupo acilo unido al anillo aromático, dando como producto una cetona que tiene el grupo fenil. Acá está el mecanismo de esta reacción de acilación. Tenemos un cloruro de ácido, cloruro de aluminio, que actúa como catalizador, ácido de Lewis, que va a arrancar al cloruro como tal, formando AlSl4- y el ion acilium, o va a formar esta especie donde vemos la ruptura del enlace carbono-cloro, formación de cloro-aluminio, carga positiva sobre el cloro, negativa sobre el aluminio, pero lo que está claro es que el electrófilo va a ser esta especie, y esta especie, que es el ion acilium o cation acilium, está estabilizada por esta resonancia, donde un par de electrones del oxígeno forma un triple enlace carbono-oxígeno, pero neutraliza la carga positiva y acepta bien el oxígeno una carga positiva. Entonces, estas dos estructuras resonantes corresponden al ion acilium, que es el electrófilo, que lo representamos acá de esta manera, y tenemos el par de electrones del anillo que se une a este carbono, formando el complejo sigma, y una vez se toma el protón, se regenera la aromaticidad y queda toda esta cadena con el carbonil unido al anillo aromático, dando como producto entonces una fenilcetona con un grupo R que viene desde el ácido carboxílico que ha generado este cloruro de ácido. Entonces, esa es la reacción de acilación de Friedel-Crafts, y que puede ser combinada con una reducción de Clemensen, que es el tratamiento de una cetona en amalgama de zinc ácido clorhídrico para convertir el carbonil en grupo metileno. Entonces, si hacemos la acilación con el cloruro del ácido propanoico, cloruro de aluminio, agua, vamos a incorporar este grupo acilo de 3 carbonos acá, formando esta cetona, que en una segunda etapa va a ser reducida a metileno en este carbono, y de ese modo, desde el benceno, habremos formado el propilbenceno, que no era posible hacerlo directamente por la alquilación de Friedel-Crafts, puesto que generado el carbocatión primario se transponía inmediatamente en carbocatión secundario, y el grupo que se incorpora al anillo es el grupo isopropil. Entonces, la combinación de la acilación de Friedel-Crafts con una reducción de Clemensen es una manera de hacer una alquilación indirecta, si quieren, de una cadena en un carbono primario. Acá. Bien, tenemos también la posibilidad de incorporar el grupo formil, que es un aldehído. El cloruro de formil es inestable, y entonces se emplea monóxido de carbono, ácido clorhídrico a alta presión para transitoriamente tener el cloruro del ácido fórmico, cloruro de formil, que en presencia de esta catalizador ácido de Lewis, cloruro de aluminio y cloruro cuproso, van a generar el electrófilo muy inestable, que rápidamente se une al anillo aromático, y luego de la desprotonación tendremos nuevamente el anillo de benceno y el grupo aldehído o grupo formil. Entonces es una síntesis del formaldehído que se llama formilación de Gattermann-Koch.
Bien, entonces hoy día vamos a quedarnos en este punto, habiendo revisado lo que es la aromaticidad, la deslocalización electrónica, identificando compuestos que son aromáticos, antiaromáticos o no aromáticos, habiendo también revisado, trabajado la nomenclatura de los derivados de benceno, que tengan un sustituyente, dos sustituyentes o varios sustituyentes, conocer los principales compuestos derivados de benceno con sus nombres comunes y sus nombres IUPAC, y hemos visto la reacción principal de un anillo aromático, que es la sustitución electrofílica aromática, donde reemplazamos un hidrógeno por un grupo E, que es un electrófilo, y dentro de este tipo de reacciones tenemos la bromación, la cloración, la iodación, que son las reacciones de halogenación del benceno, donde en la cloración y en la bromación empleamos un ácido de Lewis como catalizador, cloruro de hierro, cloruro de aluminio para la cloración, bromuro de hierro o bromuro de aluminio para la bromación. En el caso de la iodación, necesitamos generar el electrófilo yodo más, haciendo una oxidación de yodo con ácido nítrico en medio ácido. Luego hemos visto la nitración, que se da en medio ácido sulfúrico, ácido nítrico, para generar el electrófilo NO2 más, que es el que se une al anillo aromático. El mecanismo es el mismo para todas estas reacciones: unión del electrófilo al anillo aromático, formación del intermediario complejo sigma en una primera etapa lenta y en una segunda etapa rápida, pérdida de un protón para regenerar la aromaticidad. Hemos trabajado la sulfonación, que es la incorporación del grupo sulfónico en uso de trióxido de azufre, ácido sulfúrico concentrado, ácido sulfúrico fumante, muchas veces SO3H2SO4, que incorpora el grupo sulfónico, y esta es una reacción reversible que puede darse como la desulfonación. La alquilación de Friedel-Crafts, que incorpora un grupo alquil, pero que tiene limitaciones importantes y solamente funciona bien en casos de incorporar un carbono o dos carbonos como cadena lateral. La asilación de Friedel-Crafts, que incorpora un grupo asilo que sea de 2, 3, 4, no tiene límite en carbonos, dando como producto una cetona que tiene el grupo fenil y la cadena que correspondía al cloruro de ácido del que se forma el ion asilio. Puede combinarse con la reducción de Clemensen para hacer una alquilación indirecta de incorporar una cadena alquil que no se podría hacer directamente por medio de la alquilación de Friedel-Crafts. Y está, por último, esta formulación de Gattermann-Koch, que incorpora el grupo formilo o grupo aldehído, si desean, utilizando monóxido de carbono, ácido clorhídrico a alta presión y cloruro de aluminio, cloruro cuproso, para formar el electrófilo que se une al anillo y después de la pérdida del protón regenera la aromaticidad y tenemos el benzaldehído como producto. Bien, nos vamos a quedar entonces en este punto hasta el día jueves, que nos encontramos acá en la plataforma a la 1:15. Esperando que hayamos tenido un buen desarrollo de estos temas esta noche y los videos también nos sirvan de complemento. Entonces les deseo que descansen bien, cuídense mucho y nos encontramos el día jueves a la 1:15. Muchas gracias y hasta el jueves entonces.